Hola, mi nombre es María Eugenia Valdés de Vega y me presento ante quienes visiten este canal. Por varias décadas fui profesora de tiempo completo en la licenciatura en Ciencia Política y la maestría y doctorado en Investigación de Procesos Políticos dentro del posgrado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México. Inicio estas breves pláticas porque creo que puedo seguir contribuyendo con la difusión de temas sobre política que pueden ser útiles a personas interesadas en su aplicación teórica o práctica. Para ellas y ellos está dedicado este canal. Bueno, em, el tema de hoy es la democracia moderna. Miren, como vimos la plática pasada, el problema de la igualdad social no fue resuelto en la democracia moderna, porque el liberalismo, que fue su sustento doctrinario, especialmente en el campo de la economía, exige de un lado la participación mínima del Estado y por otro lado concibe un tipo de individuo que solo busca maximizar sus utilidades personales con la obtención de altos beneficios al menor costo posible. La sociedad que se imaginaron sus teóricos fue una suma de individuos iguales entre sí, pero con intereses conflictivos, porque eran muy egoístas. Una sociedad de este tipo, la cual implicaba la combinación de un principio ético de igualdad con un modelo de mercado competitivo del hombre y de la sociedad, llevaron a que se planteara la necesidad de un sufragio democrático para formar gobiernos en los cuales se protegieran los intereses de todos. Pero en esta concepción de democracia hubo severas restricciones, ya que se excluyó del pueblo a grandes contingentes de la población, porque no todos tenían la condición de ciudadanos, es decir, no todos eran iguales. Desde el surgimiento de la democracia moderna o liberal, muchos sectores sociales excluidos como las mujeres, los trabajadores y desposeídos, los jóvenes y las minorías étnicas, dieron una tenaz lucha por alcanzar la ciudadanía. Un hombre, un voto, llegó a convertirse en un lema subversivo en muchos países debido a que el estatus ciudadano constituía el privilegio de unos cuantos. En realidad, el derecho al voto de los sectores menos favorecidos de la sociedad, en particular de los pobres, fue obstaculizada en gran medida porque, según el profesor Lasky, el liberalismo siempre ha estado afectado por su tendencia a considerarlos como personas fracasadas por su propia culpa. Así que todavía en nuestros días, muchos de ellos no pueden votar porque se dificulta su participación o porque no tienen el suficiente interés en hacerlo. El profesor canadiense Macpherson señala que desde el siglo XIX imperaron tres modelos sucesivos de democracia liberal: la protectora, la desarrollista y el de equilibrio. Eh, el primer modelo de protección surgió con el argumento favorable al sistema democrático como lo único, más que ninguna otra cosa, que pudiera en principio proteger a los gobernados contra la opresión del gobierno. El segundo modelo desarrollista aportó una nueva dimensión moral al entender la democracia básicamente como medio de desarrollo individual de la propia personalidad. Su abanderado principal fue John Stuart Mill a fines de la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra. El tercero, la democracia como equilibrio, abandonó la reivindicación moral con el pretexto de que la experiencia del funcionamiento real de los sistemas democráticos había demostrado que el modelo de desarrollo personal no era realista en absoluto. Los teóricos del equilibrio ofrecían una descripción y una justificación de la democracia como competencia entre élites que produce un equilibrio sin mucha participación popular. Es el modelo que impera actualmente y también ha sido llamado modelo elitista pluralista de la democracia. Se le llama pluralista porque la sociedad es plural. Es decir, es una sociedad formada por individuos, cada uno de los cuales se ve atraído en muchas direcciones por sus diversos intereses, unas veces en compañía de un grupo de sus congéneres, otras veces en las de otros.
Elitista, debido a que asigna el papel principal en el proceso político a grupos de dirigentes que se escogen a sí mismos. Y es un modelo de equilibrio en el sentido de que presenta al proceso democrático como un sistema que mantiene el equilibrio entre la oferta y la demanda de mercaderías políticas, es decir, lo que ofrecen partidos y candidatos y lo que demandan los votantes. Las principales estipulaciones del modelo son las siguientes. Uno, la democracia es solo un mecanismo para elegir y autorizar gobiernos, no es un tipo de sociedad ni un conjunto de objetivos morales. Dos, el mecanismo consiste en una competencia entre dos o más grupos autoelegidos de políticos, la élite política, que se organizan en partidos políticos para obtener los votos que les darán derecho a gobernar hasta las siguientes elecciones. Tres, el papel de los votantes no es el de decidir cuestiones políticas y después elegir representantes que pongan en práctica esas decisiones. Su papel es el de elegir a los hombres que adoptarán las decisiones. Cuatro, la función de los ciudadanos se limita a escoger entre grupos políticos periódicamente en el momento de las elecciones. Cinco, las capacidades de los ciudadanos para sustituir un gobierno por otro los protege contra la tiranía. Ese es el esquema que hace el profesor Macpherson, que es muy duro crítico de este modelo. Sin embargo, no quiero terminar esta plática con el esquema descarnado de este tipo de democracia que heredó el pensamiento económico liberal, sino con una reflexión de Norberto Bobbio sobre la unión entre liberalismo y democracia. Para él, para, para Bobbio, tanto el liberalismo como la democracia son concepciones individualistas, pero mientras el liberalismo aísla al sujeto de la sociedad y lo pone en un mundo de mercado desconocido y lleno de peligros para luchar por su sobrevivencia, la democracia, por el contrario, lo inclina a asociarse libremente con otros individuos semejantes a él. Según Bobbio, realmente se trata de dos individuos potencialmente diferentes. Uno como un microcosmos o totalidad completa en sí misma y otro como una partícula indivisible, como un átomo que puede componerse y recomponerse de diversas maneras con otras partículas similares en una unidad artificial. El individualismo liberal lleva a una reducción del poder público a los términos mínimos, en tanto que el individualismo democrático reconstituye el poder público como suma de poderes individuales, lo que se evidencia en el contractualismo que funda al Estado. Esta fue la plática de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y me despido. Hasta la próxima.